eh, nuestras hermosas jornadas, las terceras jornadas del modelo de ocupación humana aquí en Perú. Así que pedimos que Judith Belenda pueda prender su cámara. Bien, gracias Judith. Vamos a dar ahora una conferencia central a cargo de Judith Belenda, cuyo nombre es Aportes de la terapia ocupacional al desarrollo de niños y sus familias. Judith Belenda es certificada en integración sensorial, experta y formadora líder en Dear Floor Time, formación de posgrado en el modelo de ocupación humana, certificada de práctica avanzada en autismo por la Universidad de Thomas Jefferson de Estados Unidos. Bienvenida, Judith. Gracias, Helen. Muchas gracias a Helen y muchas gracias al equipo de Mojo Perú y de la comunidad iberoamericana del Mojo. Y como siempre, a Carmen Gloria. Qué felicidad que estés aquí, Carmen, para poder decirte una vez más, gracias, gracias, gracias. Tú bien sabes que si no fuera por ti, yo no estaría aquí. Como decíamos hace un rato, quién sabe dónde estaría, qué estaría haciendo. Pero en esa manera que vamos tejiendo nuestras vidas en contacto los unos con los otros, como decíamos hace un rato, te debo mucho. Y me encanta poder decírtelo una vez más. Y agradecértelo una vez más. Entonces voy a poner a compartir mi presentación, a ver si lo consigo. Y sin más dilación voy a arrancar, porque el tiempo es tirano. Entonces yo voy a abrir esta jornada sobre el modelo de la ocupación humana, hablando de otro modelo, que no es el modelo de la ocupación humana. Me perdonarán ustedes, porque voy a hablar un poquito sobre las maneras en que podemos integrar distintos modelos, ¿verdad? Los modelos de la ocupación en general, los fenómenos que permiten que cada persona haga aquellas cosas que necesita hacer y participe en las ocupaciones en las que desea o necesita participar, son bastante complejos, ¿verdad? Y de eso acusa recibo el modelo de la ocupación humana, que es un fenómeno, ¿no? Un modelo tan complejo. Pero aún así, esa manera de mirar la complejidad global nos permite utilizar, combinar e integrar otros modelos dentro de su práctica, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de algunas integraciones posibles, sobre todo en el trabajo con niños y con sus familias. Ese es el trabajo al que yo me dedico, trabajo con niños, y especialmente hoy voy a hablar de niños con trastornos del espectro autista, que son una población compleja, porque tienen diferencias complejas, y sus familias, que también tienen que adaptar su vida y su día a día a la complejidad de las características de los niños que les toca maternar, ¿verdad? O paternar. Entonces, cuando hablamos de integración de modelos, para ponernos un poquito a la altura de la complejidad de los fenómenos que estamos tratando, con los que estamos tratando de colaborar o que estamos tratando de ayudar, quisiera tal vez empezar por algunos antecedentes. En el año 1982, Diane Parham, junto con dos colegas, escribió dos artículos sobre la integración. Específicamente ella hablaba ellos hablaban del modelo de integración sensorial con el modelo de comportamiento ocupacional de Mary Reilly, que en esa época se pensaba que eran irreconciliables de alguna manera. Y ese equipo fue encontrando puntos en común y diferencias, y fueron construyendo con ambos y apoyándose en la teoría de sistemas abiertos y en una teoría y práctica del juego, un abordaje más complejo que las partes individuales, y describieron cómo estos dos complejos usados juntos, esos dos modelos usados juntos, nos permitían entender y apoyar el desarrollo del juego en el niño en el contexto de la intervención terapéutica. Sabemos que el modelo de la ocupación humana tiene sus raíces históricas y teóricas en el comportamiento ocupacional, así que tiene sentido
que podamos ir mirando desde allí los materiales con los que trabajamos hoy. Empecemos por pensar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de integrar sobre todo modelos de la práctica en nuestra práctica profesional. Podemos decir que antes de poder integrar modelos distintos necesitamos conocer cada uno en profundidad, ¿verdad? Necesitamos en realidad primero diferenciarlos antes de integrarlos. Examinar, por otra parte, su compatibilidad, porque hay modelos que son claramente más compatibles que otros, sobre todo cuando vamos y miramos las bases teóricas y filosóficas y los principios sobre los que se asientan, que muchas veces son menos explícitos en algunos casos. Y sobre todo la compatibilidad de los distintos modelos con los principios de la profesión de terapia ocupacional, que claramente están muy bien expuestos en el modelo de la ocupación humana. Y finalmente necesitamos asegurarnos que ambos modelos, o los múltiples modelos que deseemos integrar en nuestra práctica, también nos sirvan para satisfacer las necesidades de cada persona o cada cliente en particular, sea el cliente un individuo, una familia, un grupo social más amplio. Entonces, si pensamos realmente integrar, me gustaría aclarar, es distinto, es diferente del eclecticismo, ¿verdad? A veces escuchamos, oh, yo tengo una intervención ecléctica. Yo no soy muy amiga del eclecticismo, y esta soy yo personalmente, ¿verdad? Realmente integrar implica formar con las partes un todo coherente, otra vez compatible con las necesidades de la persona, compatibles con nuestro saber, y esto nos permite obtener una visión más completa del conjunto, y sobre todo, como decían Anzalona y Murray, podemos integrar modelos asegurándonos de que no estemos de alguna manera violando las premisas y los principios de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo podemos utilizar la integración de modelos? Como integración sensorial de ERF, el modelo DIR, Floor Time, que no es un modelo propio de la profesión de terapia ocupacional, pero hablaremos en un momento, es un modelo interdisciplinar y que puede ser utilizado y fue además creado con la colaboración de terapeutas ocupacionales, y el modelo de ocupación humana. ¿De qué manera estos tres modelos pueden confluir para ayudarnos a abordar la complejidad de las necesidades ocupacionales de los niños y sus familias con trastorno del espectro del autismo? Decíamos recién, el modelo de la ocupación humana claramente tiene un foco amplio, ¿verdad? Y mira todos los aspectos, o muchos múltiples aspectos que hacen a la participación. ASI, o integración sensorial de ERF, y DIR, Floor Time, o modelo DIR, en cambio se enfocan en fenómenos muy específicos. Uno, en el procesamiento de las sensaciones para su uso, y el otro, en las capacidades de comunicación, interacción y pensamiento. Así que en ese gran paraguas, digamos, que es el mojo, podemos ver y hacer lugar para entender cómo estos tres modelos nos pueden asistir. Para llegar a algo complejo, mejor empezar poco a poco, ¿verdad? Entonces, me gustaría iniciar hablando de estos dos modelos que hemos dicho abordan fenómenos más específicos que la globalidad del mojo. DIR, integración sensorial de ERF, o así. Los modelos tal vez sean más familiares en general para los terapeutas ocupacionales, tal vez para algunos no sean tan familiares, pero voy a hablar un poquito de ellos, sobre todo del modelo de Floor Time en un momento. Pero podemos preguntarnos cuál sería una razón posible para utilizar estos modelos en la población de niños con trastornos del espectro autista, y tal vez una justificación posible sería, para empezar,
el reconocimiento de que las personas con autismo tienen importantes diferencias en su conciencia corporal, en sus habilidades de praxis, en su capacidad de secuenciar acciones, incluso en su reactividad sensorial, en su modulación de las sensaciones, que impactan la habilidad de participar de manera plena en distintos ambientes y con las distintas personas de su vida. Sobre las diferencias específicamente de planificación y secuenciación, también sabemos que impactan incluso, y eso está bastante documentado en la literatura más reciente del ámbito de las neurociencias, impactan incluso lo que tiene que ver con las características centrales del autismo, por ejemplo, la capacidad de establecer vínculos, de establecer comunicación e interacción con otras personas. Hay algunos modelos que nos ayudan a entender un poquito cómo esas diferencias sensoriales de modulación o de praxis pueden impactar el desarrollo de la socialización, en el desarrollo. A mí me resulta de gran ayuda este esquema desarrollado por Klein y sus colegas, Amy Klein, un gran estudioso del autismo, y cómo las diferencias individuales impactan las habilidades de interacción y de comunicación. De alguna manera podemos ver en este gráfico, vemos en un grupo de líneas amarillas, donde se nos describe que gracias a un procesamiento óptimo de las sensaciones del cuerpo y del espacio, y en interacción constante con primero las relaciones diádicas, la relación con mamá o con el cuidador principal en un momento dado, luego en relaciones más amplias, donde ya se implica más de un cuidador principal, y luego en interacciones cada vez más complejas con la familia amplia y con el mundo de fuera del hogar. Las personitas, estas representadas por estas líneas amarillas, con un desarrollo típico cerca de los 3 o 4 años de edad, llegan a alcanzar un desarrollo social normativo o típico. Mientras que, aquí representadas por un grupito de líneas de color verde, las personitas que tienen diferencias o dificultades para tolerar, procesar, identificar, reconocer las sensaciones de su cuerpo y del ambiente, logran de alguna manera beneficiarse menos de las oportunidades de desarrollar habilidades sociales y de interacción que les ofrecen esas mismas interacciones de creciente complejidad. De tal manera que cuando llegan a la edad de 3, 4 añitos, nos encontramos con unas diferencias en el desarrollo social que son más coherentes con lo que llamamos los trastornos evolutivos del espectro del autismo, y vemos que hay entonces una brecha en estas capacidades si los comparamos con nuestros niños neurotípicos, ¿verdad? Representados por las líneas amarillas. Yo suelo pensar que cuando comenzamos, bueno, empecemos por esto, empecemos por mirar lo siguiente. ¿De qué está hecha esa brecha entre nuestras líneas verdes y nuestras líneas amarillas? ¿Qué son esas habilidades social y emocionales que los niños que tienen diferencias individuales de procesamiento sensorial no logran alcanzar y que sus pares neurotípicos sí logran? Vamos a mirar un poquito a ese espacio y a esas habilidades. Vamos a mirar el desarrollo. Según nos dice la literatura, una de las primeras cosas que logran, o de las primeras habilidades que logran los niños recién nacidos, entre el momento en que nacen y en los primeros 3 meses de vida,
es la habilidad de estar tranquilos, enfocados en lo que sucede a su alrededor, y de manera activa absorbiendo la información que les ofrece el mundo, sobre todo las personas y los eventos a su alrededor, y también desarrollan la capacidad de lo que llamamos la atención conjunta, es decir, la atención de mirar aquello que otra persona en mi mundo, en general en esos meses, más probable es que sea mi mamá, ¿verdad? Lo que mi mamá mira, yo lo puedo mirar, y estamos juntos mirando ese biberón, ese móvil, esa situación que está allí enfrente. Estamos tranquilos, mirando. Yo, la verdad es que no sé de este grupo tan grande que está aquí presente hoy, cuántos de ustedes trabajan con niños, no sé si alguno de ustedes trabaja con personas con autismo o no. Voy a poner aquí mi chat por si alguien me quiere decir algo al respecto, ¿vale? Entonces, la pregunta que voy a hacer ahora, no sé por cuántos puede ser respondida, pero sea una pregunta retórica por lo menos, mientras no sepa a qué se dedica cada uno de ustedes, pero podríamos preguntarnos, los niños que tienen un trastorno del espectro autista, ¿cuán fácil o cuán difícil es para ellos mantenerse calmos e interesados en el mundo? Les cuento yo que para muchos de ellos no es fácil y en realidad es un gran reto. Los bebés siguen creciendo, y a medida que van desarrollando esta habilidad de estar calmos, regulados, atentos a lo que sucede a su alrededor, atendiendo junto con mamá o su cuidador principal a lo que está pasando en el entorno, van desarrollando habilidades más complejas. Por ejemplo, entre los 2 y los 7 meses vemos que van logrando la habilidad de distinguir, que no todas las personas son iguales, y sobre todo que a algunas les gustan más que otros. Van desarrollando esa preferencia por ciertos cuidadores, van encontrando, desarrollando esta habilidad de la sonrisa social recíproca, mamá me sonríe, yo sonrío, y sobre todo van desarrollando la atención mutua, esta habilidad de mirar a mamá cuando mamá me mira a mí. Vamos a ver un pequeño ejemplo de esto. Entonces, esta habilidad tan bonita que los niños suelen lograr entre los 2 y los 7 meses, podríamos preguntarnos, para nuestras personitas con TEA, ¿cuán fácil o cuán difícil son de lograr a cualquier edad? Digamos que el desarrollo continúa, y a medida que los bebés son capaces de entrar en esta dinámica de interacción recíproca, van logrando cada vez más control sobre su cuerpo, habilidades de usar más allá de la mirada y la vocalización para responder, y también van logrando la habilidad ya no solo de responder a un cuidador que los invita a interactuar, sino incluso a iniciar las interacciones, o esto que llamamos círculos de comunicación, abrir la interacción mostrando un interés, usando la mirada, pero también una vocalización y también gestos. Mira eso que quiero, mira eso que me interesa, y además el niño ya es capaz no solo de mirar lo que mira mamá, no solo mirar a mamá, sino también es capaz de mirar al objeto, a mamá, al objeto, a mamá, esto que llamamos la atención compartida. Y en el desarrollo típico, esto sucede entre los 3 y los 10 meses, y vamos a ver de una manera posible en la que esto se expresa.
Y hay un papá que habla en un idioma que no entendemos y hay un niño que simplemente balbucea, pero podemos ver cuánto esto se parece a una conversación, ¿verdad? Esta comunicación intencional de ida y vuelta. Y podemos preguntarnos otra vez, ¿cuán fácil o difícil es para nuestros niños con TEA establecer esta comunicación intencional, que se va volviendo más compleja y a medida que el niño va logrando más habilidades motoras, cognitivas, de secuenciación, se va transformando entre los 9 y los 18 meses en una capacidad más compleja de enlazar ya una larga cadena de gestos y de acciones para conseguir un objetivo o para resolver un problema que el niño tiene en mente. O sea, este ida y vuelta ya tiene un propósito, tiene un fin en el cual el niño está interesado. Es algo así. Ok, hay un problema que quiero que resuelva mi mamá y voy a buscar múltiples maneras de hacerle llegar ese mensaje. Ahora, entre los 18 y los 30 meses en el desarrollo normalmente sucede algo que es la aparición del uso de símbolos o ideas para expresar ya lo que el niño desea, necesita o siente, ¿verdad? El niño ya no necesita tirarle a su mamá el tupper con los cereales por la cabeza, sino que puede decirle mamá, hambre, o mamá, abre, ¿verdad? Y el mundo cambia cuando esto aparece. Decimos que la percepción y la acción se separan y empiezan a ser mediados por la palabra, permitiendo que las cosas que podamos compartir ya sean mucho más complejas. Podemos hablar de hambre, pero también podemos hablar de tristeza, de alegría, de cosas que no están presentes también. Por ejemplo, algo así. Viene. Mucho cuidado que pica. ¿Cuántos temas podemos hablar ahora, verdad? Y otra vez podemos preguntarnos a nuestras personitas con TEA cuán fácil o cuán difícil les es usar las palabras para expresar deseos, ideas y sentimientos, pero también mirar alrededor e inferir lo que le pasa al otro, entender una situación e incluso resolverla con cuidado, ¿verdad? Pero el desarrollo progresa, ¿verdad? Y este juego simbólico simple que los niños pueden hacer entre los 18 y 30 meses se va volviendo cada vez más complejo y los niños empiezan a ser capaces de usar sus ideas y su pensamiento ya no solamente para imaginar situaciones posibles o situaciones presentes, sino también para pensar en situaciones más abstractas, más globales, de manera lógica y reflexiva. Y empiezan a preguntarse ¿por qué? Y a responder esas preguntas. Так, metcon soyaki tipo.
Bom, não é de verdade, né? Não. Então tá. E nem fala, nem sabe, né? Só ferido ou picada. Roubar, Tá lá na peixaria. cortou assim, Cortou. Pra ele poder comer, senão a gente ia ter que engolir inteiro. mas É, amor, igual corta o boi, corta a galinha. a carinha Eu como galinha. é demais. Y así hemos visto cómo entre el nacimiento y los 3, 4 añitos de edad, los niños logran hacer este recorrido tan importante, ¿verdad? En sus habilidades sociales y emocionales. Hemos visto cómo unas se van transformando en otras, se van volviendo más complejas, y de estas capacidades justamente está hecha esa brecha entre los niños con desarrollo típico y los niños con TEA. Y estas capacidades del desarrollo social y emocional de las que acabamos de hablar, justamente constituyen cada una de las 6 capacidades básicas del desarrollo social y emocional, de los cuales Stanley Greenspan y Serena Wither nos hablan en el modelo de IR, el modelo DIR, cuya herramienta de intervención es Floor Time, ¿verdad? Entonces podemos preguntarnos, mientras trabajando, podemos tener en cuenta la manera de ayudar a generar estas capacidades en los niños con los que trabajamos, mientras a la vez utilizamos como terapeutas ocupacionales, los que trabajamos dentro del modelo de la integración sensorial, que es un modelo que se enfoca en este aspecto tan preciso que tiene que ver con facilitar la capacidad de las personas para procesar e integrar las sensaciones de su cuerpo y el ambiente, que es una práctica basada en la evidencia, con comprobada eficacia, para impactar la participación ocupacional en las personas con TEA. Podemos abordar, utilizando este modelo, también las necesidades sociales y emocionales. La doctora Ers, creadora del modelo de integración sensorial, nos decía que las personitas en desarrollo necesitan tanto experiencias sensoriales para desarrollarse en el ámbito intrapersonal, como ciertas relaciones con sus padres y con sus iguales para desarrollarse en el ámbito interpersonal. O sea, necesitamos ambas experiencias juntas para producir o para facilitar un desarrollo óptimo, e incluso en la presencia de dificultades. Ella dijo en un magnífico escrito del año 1972 que hasta que las asociaciones evolutivas naturales entre el input sensorial y la experiencia psíquica puedan ser mejor comprendidas, las intervenciones de integración sensorial y salud mental podían beneficiarse de sumar fuerzas. ¿Qué es, decía ella, que te mesan y que te abracen, sino estimulación táctil y vestibular más una relación interpersonal? O sea que podemos ver que la doctora Ers hablaba ya de la importancia de la integración de modelos, y ella tenía claro que los fenómenos con los que se enfrentaba eran tan complejos que integración sensorial haría bien en sumar fuerzas con las intervenciones de salud mental. Como decíamos hoy, es importante, si la necesidad del grupo con el que trabajamos así lo requiere, ver qué modelos son integrables, qué modelos pueden potenciarse, pero como decíamos hoy, sin violar
los principios básicos de cada uno. En el caso de la integración sensorial, en la medida de fidelidad de la intervención sensorial de ASI, esos principios inviolables están descritos de manera muy clara y van desde que es necesario en el contexto de esta intervención ofrecer oportunidades sensoriales y desafiar el control postural, las praxis, favorecer un sentido de seguridad, así como otros aspectos que tienen que ver con la presencia indispensable de la alianza terapéutica, de la facilitación del éxito por parte del niño, de la motivación intrínseca por el juego, que tiene que ser apoyada de manera constante. Ideas tales como que la elección de la actividad en las sesiones terapéuticas debe ser lograda en colaboración, ¿sí? No en una decisión unilateral del terapeuta. Ok, pensemos entonces un poquito, o tal vez les voy a contar un poquito sobre el modelo DIR, para que podamos pensar si es posible integrar estos modelos juntos. Tal vez haya algunos de ustedes que no conozcan este modelo y muy brevemente se los voy a presentar. Les voy a decir que es un modelo que mira o se ocupa del desarrollo social y emocional y tiene como objetivo el desarrollo de estas 6 capacidades de las cuales acabamos de hablar, que aparecen aquí en morado, que empiezan en la atención y terminan en el pensamiento emocional o el pensamiento lógico, que tienen en cuenta la individualidad, o sea, esas diferencias individuales de base biológica, que hacen que cada uno de nosotros sea distinto y que hacen que cada persona con un diagnóstico potencial de cualquier tipo de trastorno evolutivo en la infancia sean diferentes la única en la otra, porque de la una de la otra, porque cada uno tiene su herencia y su bagaje biológico que impacta la manera en que procesa las sensaciones, la información visoespacial e incluso aspectos biomédicos. Y también considera este modelo en su R las relaciones, que nos vienen a decir que es justamente en el contexto de las relaciones nutritivas y cuidadosas con otras personas, que cada ser con su propia individualidad llega a desarrollar estas habilidades socioemocionales. ¿Sí? D, E y R están íntegramente interrelacionadas para, para que el desarrollo tenga lugar. DIR, DIR es un modelo relacional, justamente como decíamos, porque cree que la relación, o sostiene que la relación es el vehículo para el cambio, como el caldo de cultivo, ¿verdad? El caldo donde se cuece el proceso terapéutico es la relación. Es un modelo que se basa en el desarrollo típico, y esto quiere decir que no enseñamos a los niños habilidades aisladas, sino que lo que tratamos es de promover el progreso, el proceso a través de esas habilidades sociales y emocionales que acabamos de describir. Es un modelo interdisciplinar porque comprende que la complejidad con la que lidiamos es tal que no hay una sola disciplina que pueda abordar y apoyar un desarrollo integral, sino que necesitamos trabajar en equipo. Es un modelo centrado en la familia, en el cual los principios, valores y el rol central de la familia es fundamental. Y también es un modelo que nos facilita pensar o abandonar nuestros antiguos paradigmas en relación al desarrollo y al cambio. Por ejemplo, uno de los posibles cambios de paradigma a los que nos lleva este modelo, el uso de este modelo, es que vamos a intentar o vamos a trabajar para lograr que el niño pueda expresar su propia naturaleza y pueda expresar su mundo interno, y no a que, por ejemplo, obedezca o haga lo que nosotros queremos que haga. Hay muchas otras maneras en las que nos invita a un cambio de paradigma en la teoría y en la intervención, pero hoy el tiempo no nos permite entrar en mayor detalle. Por eso me quedo con esto. Decirles que la herramienta de intervención
de este modelo es lo que llamamos Dear Floor Time, que es una manera de jugar o interactuar con el niño para que en esta relación lúdica que le ofrecemos ayudemos y facilitemos su avance por las capacidades sociales y emocionales que hemos descrito hace un ratito. Y tiene características tales la intervención dentro de este modelo, de tal manera que vamos a estar buscando constantemente favorecer que el niño esté corregulado, se sienta calmo, tranquilo y en paz, gracias a la manera en que interactuamos con él. Vamos siempre a seguir su liderazgo, sus intereses. Vamos a tratar de entender su punto de vista. Vamos a responder a cada intento comunicativo que hace la persona como algo, o el niño, ¿verdad? Como algo significativo e importante. Vamos a conectar constantemente, a promover constantemente la conexión entre él y nosotros, o entre él y sus cuidadores principales. Vamos a favorecer este flujo, como vimos hace un ratito en la diapositiva del niño, hablando con su papá, ¿verdad? Hablando entre comillas, ¿verdad? Pero esa ida y vuelta constante que veíamos se ocupa de promover la resolución compartida de problemas. En fin, podemos decir que estos dos modelos de los que hemos hablado hasta ahora son integrables, porque si bien utiliza cada uno de ellos tiene objetivos y un énfasis muy diferente, hemos dicho que el modelo de integración sensorial se ocupa de mejorar la reactividad sensorial, la percepción y el uso refinado de las sensaciones en el día a día, en momento a momento, y los objetivos del modelo DIR son bien distintos, porque se ocupa de facilitar la conexión, la comunicación y el pensamiento. Si miramos a ambos lados de este cierre, o de esta cremallera, las estrategias, las cosas que hacemos momento a momento en el contexto de nuestras sesiones terapéuticas, son altamente compatibles, ¿verdad? Y esto no debería de alguna manera sorprendernos, porque como hemos dicho, ambos son modelos del desarrollo típico, ambos apoyan una intervención evolutiva, o sea, no una intervención que logra desarrollar habilidades aisladas, objetivos aislados, sino que buscan facilitar un desarrollo óptimo, y ambos se basan en las fortalezas de la persona, no en los déficits, no en los síntomas. Ambas se basan en las relaciones como ese caldo, ¿verdad?, en el que se cuece el cambio. Incluyen a la familia y sobre todo ambas confían en el impulso innato de la persona, del niño en este caso, del niño y su familia, hacia la autorrealización. O sea, ambos modelos presuponen competencia, ambos sostienen que la persona puede y es capaz. Así que son modelos que podemos integrar con facilidad mientras buscamos cerrar esta brecha que decíamos está hecha de habilidades sociales, emocionales, pero también son resultado de unas diferencias individuales importantes a la hora de procesar sensaciones del cuerpo y del ambiente. Así que vemos que esta situación compleja que nos ofrece el TEA puede verse enriquecida si utilizamos estos dos modelos, pero aún así esta complejidad podemos enriquecerla o podemos también aclararla tal vez. Y hay dos aspectos sobre todo en los que creo que el modelo de la ocupación humana puede ayudar nuestro trabajo, puede enriquecer el trabajo desde integración sensorial y el modelo DIR Floor Time. Por una parte, como decíamos antes, siendo un modelo amplio que estudia los múltiples fenómenos que hacen a la ocupación, nos ayuda para mantenernos enraizados o enfocados, ¿verdad?, enmarcados dentro del contexto, por ejemplo, de lo que tiene que ver con roles y rutinas. Por ejemplo, muchos de los aspectos que utilizamos, de aquello que llamamos como dietas sensoriales, ¿verdad?, cuando trabajamos desde la integración sensorial, tareas que cada persona se beneficia de poder llevar a cabo
para entender mejor su propio cuerpo y procesar mejor las sensaciones. Por ejemplo, podemos pensar, podemos darles significado a esas actividades que hacen parte de las dietas sensoriales, dándoles forma de rol, y así apoyar la volición, el deseo de participación, el valor del niño dentro de la familia, un sentido de responsabilidad y de causalidad personal, por ejemplo. Muchas veces nos quejamos los terapeutas ocupacionales de que las familias no siguen nuestras recomendaciones, ¿verdad? Cuando recomendamos tareas, cosas, trabajos para el hogar. Y yo me pregunto cuántas veces tal vez eso suceda porque nosotros mismos ofrezcamos tareas, o bien que no sean significativas para la familia, o bien que no están enmarcadas dentro de un rol significativo para la familia. Otro aspecto importante en el cual el modelo de la ocupación humana nos puede enriquecer nuestro trabajo tiene que ver con la observación de la volición. Específicamente pienso en la herramienta precisa que es el cuestionario volicional pediátrico, ¿verdad? Que es una evolución a partir del cuestionario volicional creado por Carmen Gloria de las Heras. Una evaluación observacional originalmente diseñado para valorar la volición en personas que tenían limitaciones significativas, para contarnos ellas mismas sobre su motivación por la ocupación. Y cuando estamos hablando de niños, y sobre todo niños no verbales, es impresionante cuánto nos puede ayudar el aprender a utilizar los indicadores volicionales del cuestionario volicional pediátrico, no solamente a la hora de la evaluación, donde nos permite esta herramienta conocer la volición del niño en el momento de comenzar nuestro trabajo, como decimos, su estado volicional en un momento dado va a impactar de gran manera el pronóstico de cada niño, pero también en el marco del proceso terapéutico, momento a momento, en nuestra sesión, el conocer profundamente los indicadores volicionales, el observar, el niño está mostrando preferencias, está intentando cosas nuevas, es hora de tal vez proponer la posibilidad de una tarea novedosa. El niño está expresando placer con sus logros, es hora de facilitar tal vez un desafío más alto. A veces, cuando no tenemos en cuenta estos indicadores volicionales, de alguna manera vamos como ciegos, yo siento, nuestras sesiones, y a veces hacemos propuestas que pueden ir más allá de lo que el niño está dispuesto a hacer en un momento dado, de lo que el niño está listo volicionalmente para hacer en un momento dado. Así que esto sería de alguna manera una invitación, ¿verdad? Los que trabajamos con niños a conocer esta herramienta, a conocerla en profundidad y tal vez empezar a admirarnos de cómo el flujo de nuestras sesiones individuales puede cambiar de manera muy, muy impactante cuando lo tenemos en cuenta momento a momento. Y cuando hablamos de volición, bueno, como decimos siempre, los niños, ningún niño viene solo, ¿verdad? Decía Winnicott, no existe tal cosa como un niño. Un niño siempre viene con una familia. Las familias contean mucho más, tampoco vienen solos a la sesión, también vienen siempre con su familia. Y es cierto que existe mucho en la literatura relativa a TEA, pero también relativa a otros trastornos del desarrollo de la infancia, que hablan de la carga que significa para la familia criar un niño con autismo, por ejemplo. Hay menos, sin embargo, sobre la resiliencia. Y es un hecho que vemos en la práctica cotidiana, ¿verdad?
Las familias que nos cuentan que han descubierto la mejor parte de sí mismas, o de sus parejas, ¿verdad? De sus compañeros en el proceso de hacer frente a los retos que les plantea un niño diferente. Nos hablan de que se han vuelto más unidos, de que se han vuelto más creativos. Nos hablan de una gran transformación interna, o sea que podemos pensar que ese sentido de autoeficacia que la familia tiene es de alguna manera un gran protector de la salud mental de la familia. Entonces quisiéramos pensar, como nos dice Kohanek y sus compañeros y sus colegas, ¿verdad? Es importante pensar de qué manera nuestras intervenciones pueden promover el sentido de eficacia y resiliencia de las familias. No es un tema irrelevante. Y si bien la literatura de terapia ocupacional es escasa al respecto, ¿verdad? Cómo facilitar el sentido de autoeficacia, de resiliencia de las familias, tal vez es importante pensar en nuestra práctica cotidiana. ¿Qué podemos hacer nosotros para facilitar en las familias esta capacidad de recuperarse frente a la adversidad, para seguir proyectando hacia el futuro? ¿Cómo podemos despertar, ayudar a despertar esos recursos que a lo mejor la misma familia no sabía que estaban presentes? ¿Sí? Y que este reto es en realidad una oportunidad de descubrir. En mi experiencia, muchas veces los terapeutas nos ponemos un poco impacientes con las familias, ¿verdad? Y nos olvidamos de que podemos acompañarlas en este proceso, como decíamos hoy, ¿verdad? En la apertura, en el proceso está la cosa, como decíamos, ¿verdad? Allí no podemos plantearnos en un momento dado enjuiciar a una familia que hoy por hoy todavía no ha hecho esos descubrimientos, esos recursos latentes. Y podemos pensar cómo podemos ser nosotros agentes que facilitemos el cambio en la familia con la que trabajamos. Y en este caso, el modelo de la ocupación humana, yo creo sobre todo a través del proceso de remotivación, por ejemplo, nos ofrece una manera de entender los procesos de cambio y de activarlos de cara a la familia. Y ahora mismo se me ocurre, esto es tal vez una propuesta para Carmen Gloria o para quien tenga la capacidad de recogerla, ¿verdad? ¿Cómo podemos aplicar nuestro proceso de remotivación hacia específicamente en esta población, ¿verdad? Las familias de niños con alteraciones en el desarrollo, ir a ayudarlas a explorar, ¿verdad? Qué cosas pensábamos que sabíamos y que ya no nos son útiles, ¿verdad? A veces las familias dicen, bueno, yo cuando he criado a mi primer hijo he sido muy competente y he sabido qué hacer, pero ahora con este niño ya no sé, las mismas cosas que hacía antes ahora ya no me sirven. Entonces puedo sentirme un fracaso, digamos, como mamá o papá del niño en cuestión, o puedo ir descubriendo que hay otras maneras de hacer las cosas, ir integrando poco a poco que hay cosas distintas que funcionan, ir desarrollando habilidades nuevas, un nuevo sentido de estar en control y enriquecernos, ¿verdad? Ser más ricos como familia, como individuos y sobre todo sentirnos competentes como mamá o como papá, ¿verdad? Cómo podemos ir enfrentándonos a ir a los nuevos retos y a los cambios que nos vaya proponiendo el día a día. Entonces, de alguna manera, por ir cerrando, quiero decir que habiendo hecho este repaso súper veloz de las maneras en las que podemos apoyar las diferencias sensoriales, que muchos investigadores no solamente han reconocido como omnipresentes en el autismo, sino que también muchos incluso han identificado como una posible causa subyacente a las características nucleares del autismo. También hemos visto que podemos
podemos mejorarlas, podemos ayudarlas, pero también podemos facilitar, gracias a la unión del modelo DIR, el facilitar el desarrollo de esas capacidades sociales y emocionales básicas que no se han desarrollado en un niño con TEA en general, cuando viene a vernos, es lo más probable, pero también hemos visto cómo el modelo de la ocupación humana nos puede ayudar a apoyar a las familias en el proceso de cambio, a volverse más resilientes, y también cómo podemos aprender a leer en el niño esos indicadores volicionales que vayan guiando nuestra intervención y sobre todo el ir ofreciendo el reto justo momento a momento. Yo creo que la unión de estos tres modelos realmente nos hace como profesionales mucho más competentes, más flexibles, más ricos, hace nuestra intervención mucho más apasionante, más interesante y sobre todo mucho más efectiva. Es una bendición, un gran placer contar con estos tres modelos en la práctica cotidiana. Y eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. Bueno, Judith, muchas gracias realmente por esta ponencia. Como decíamos al principio, qué gusto poder encontrarnos finalmente después de tanto tiempo. Ya. Y bueno, decirte que en los comentarios del chat son todos comentarios positivos, valorando mucho la riqueza de tu exposición. Así que mientras esperamos que lleguen quizás preguntas bien puntuales, a mí me gustaría hacerte algunos comentarios al respecto de tu ponencia. Yo me quedé mucho, ¿no?, con la presencia de este concepto de integración, ¿no? Estuvo presente durante toda tu exposición cómo integrar esta perspectiva de mirar al niño, y no solo al niño, sino a todo su grupo social, a su ambiente. Y también hablaste mucho, porque obviamente era el centro de tu ponencia, la integración del conocimiento, ¿sí? Y que obviamente eso debe haber sido producto de todo un razonamiento terapéutico que uno va transitando para poder ver la necesidad de ir integrando el conocimiento, integrando modelos. Y la pregunta en ese sentido tiene que ver con ¿cuál fue para vos el mayor desafío en este proceso de ir tomando estas decisiones, ¿no? De con qué modelo ir formándote, si por momentos tuviste crisis, porque a veces también en ese proceso uno de repente conoce un nuevo modelo, se forma en un modelo y puede estar como orientando más su formación o su intervención allí y dejar como de lado otro. Bueno, ¿en qué momento vos sentiste esa consolidación de que estos tres modelos que vos presentaste hoy realmente son los que resultan efectivos para tu intervención profesional? Qué linda pregunta, Lucía. Me encanta que me preguntes por el proceso, ¿verdad? Pero quiero decir que la verdad es que no he sentido que hubo un momento así como de crisis, sino más bien que, digamos que yo llegué, como le decía hoy temprano a Carmen Gloria, de verdad, o regresé al mundo de la terapia ocupacional, del cual me había apartado con el modelo de la ocupación humana, y con esa mirada tan amplia que nos da el modelo de la ocupación humana, y que nos permite integrar realmente. Creo que es una gran, ¿cómo decir? No sé, yo siempre tengo esta sensación, ¿verdad? Que si lo tuviera que describir, el mojo es esto, ¿verdad? Acoge, recibe e integra. Entonces, cuando fui aprendiendo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar con niños, en los años que trabajé en atención temprana en Estados Unidos, y veía lo importante que era mirar aspectos, por ejemplo, de la integración sensorial para poder entender los retos del desarrollo. Claramente, al ver esas nuevas teorías, que sí, de alguna manera eran nuevas para mí, pude como inmediatamente ver estos principios que había en común. Y me fui apoyando en las cosas que había en común. Como decía antes, la importancia, y en eso la doctora Ers fue muy clara, y a lo mejor durante un tiempo nos hemos olvidado de esto, pero ella era muy clara en cuanto a decir, sigamos el liderazgo del niño, miremos qué le interesa al niño, sigamos su motivación, importa que el niño logre hacer lo que él desea, no lo que yo quiera. Entonces yo eso lo veo completamente compatible con un modelo como
la ocupación humana, centrado en la persona, centrado en facilitar que la persona haga lo que la persona desea hacer, basado en el juego. Y el juego es esa experiencia que es intrínsecamente personal y única, ¿verdad? Y luego cuando descubrí Dear Floor Time, también vi que había tantas cosas en común. Yo me acuerdo que cuando lo fui descubriendo le decía a Carmen Gloria, Carmen, acabo de descubrir este modelo, pero fíjate, hablan de lo mismo con otras palabras, ¿te das cuenta? Y creo que esa es la riqueza, ¿verdad? ¿Qué cosas tenemos en común y cómo las cosas que nos diferencian no tendrían que separarnos, sino que nos ayudan a complementar otra vez la complejidad del fenómeno que estamos mirando? Qué importante y qué rico eso que decís, porque realmente es, creo, una de las crisis por las que estamos pasando, por lo menos aquí en Argentina, en relación a quedar quizás pegados más a las diferencias y generar esas grietas que se producen y que no ayudan en la construcción de la disciplina y en la identidad profesional. Así que me parece que es un buen camino empezar a pensar que para integrar el conocimiento tenemos que encontrar lo que tenemos en común y que eso nos permita seguir creciendo, ¿no? Genial. Igual quisiera decir esto, Lucía, que yo creo que principios fundamentales que tenemos en común en estos modelos son el respeto por la persona, y la facilitación del deseo y la voluntad y la abolición individual. O sea, si hay fenómenos o hay modelos, que los existen, los hay, a ver, los hay, ¿verdad? Que no respetan la persona. Pienso desde el autismo, que es uno de los ámbitos en los que yo trabajo, que no respetan a la persona, que no miran sus intereses, cuyos objetivos no se basan en el respeto personal, en el respeto de los deseos de la familia, pues ahí ya no me interesa mucho menos integrar. Quiero decirlo, que no es que podemos integrar todo, ¿verdad? O sea, tenemos que conocer profundamente y queremos conocer profundamente esos principios subyacentes, en qué nos basamos, qué es ser una persona, por ejemplo. Sí, hablaste de la base de la compatibilidad, o sea, cuando no hay compatibilidad en esos principios básicos, por supuesto que no se puede dar el proceso de integración del conocimiento. Exacto, eso que quede claro, porque tenemos que ser exhaustivos. Bien. Voy a estar atenta acá a las preguntas que van llegando. Preguntan, por ejemplo, si interviene el consultorio en algún momento las familias o hermanos en tu práctica profesional. ¿Participan en mis sesiones familias o hermanos, me preguntan? Sí. Sí, decir que hoy me basé específicamente en las personas con autismo, y cuando trabajo con personas con autismo, casi yo diría que sí o sí siempre trabajo con la familia, ¿sí? Con la mamá, con el papá, a veces con los dos, con quien pueda venir. Ahora con COVID estamos un poquitito más restringidos en ese sentido, por aforos y tal, pero siempre un cuidador principal hay, sobre todo los niños que están trabajando en estas primeras capacidades social y emocionales desde las que estamos hablando, porque a mí me importa que la persona conecte, interactúe con mamá, con papá, que ellos aprendan a interactuar, no que interactúen conmigo. Yo, como Carmen Gloria bien me enseñó hace muchos años, soy un pasajero efímero en la vida de la persona. Así que mi rol no es importante. Entonces mi trabajo es facilitar esa conexión entre ellos. Los hermanos, depende de las necesidades individuales de cada niño y de las características del hermano y del momento dado. Pero he hecho sesiones magníficas con hermanos que han sido grandísimos regalos. Entonces siempre es analizar el modelo, analizar las necesidades, el modelo no, quise decir el momento, las necesidades de cada uno, y es bellísimo trabajar con las familias. Y con los hermanos sí, lo hago cuando es necesario. En ese sentido creo que en tu exposición quedó clara la invitación, ¿no? A interpelarnos como terapeutas ocupacionales también qué lugar le damos a las familias y cómo también respondemos a esas necesidades. Y en este sentido te quería preguntar también si la evidencia te ha mostrado que cuando uno realmente atiende este aspecto, eso ha facilitado, ha promovido la participación del niño o el desarrollo del niño. Esto sería muy interesante. La verdad es que yo no conozco, no conozco estudios al respecto, pero anecdóticamente sí yo veo que claramente cuando las familias se involucran de una manera, y algunas veces y es bien interesante esto, porque a veces hay familias como que tú ves desde el día uno que intuitivamente dices, wow, esto va a funcionar genial, porque ves que hay una apertura a escuchar, a sintonizarse con el niño.
a soltar viejos patrones de interacción para hacer aquello que facilite más a este niño, lo ves desde el día 1 y dices, esto va a funcionar genial. Y luego también he visto que hay familias que al principio han tenido mucha más resistencia, tal vez más miedo, y que cuando uno las acompaña en ese proceso de ir sintiéndose más seguras, de sentirse escuchadas también a veces el proceso es más largo, pero no es menos rico y menos potente. Pero sí que cada familia a su manera, con su propio estilo. Claramente, tu pregunta, ¿la participación de las familias crea un cambio? Sí, absolutamente. Bien, pero qué importante esto que vos decís de no forzar esos procesos, de también dar tiempo a cómo cada familia puede ir involucrándose de a poco, ¿no? Y que tampoco es una cuestión que tenga que ser impuesta, y qué importante también considerarlo como parte de nuestro razonamiento terapéutico, para saber dónde, cuándo, en qué momento intervenir. Sí, en este sentido, si pensamos en el proceso de remotivación, esto es otra gran ayuda para mirar a la familia. ¿Cómo puede participar esta familia en este momento? A lo mejor esta familia ahora participa mirando. Claro. Eso es participar, no es no participar. Esta familia ahora participa escuchando. Y luego poco a poco va a ir metiendo más las patitas, digamos, y haciendo una participación más compleja, pero no tenemos que pensar que hay una sola manera posible de participación, o de exploración de lo que está sucediendo. Entonces, adecuarnos a las necesidades y a las posibilidades de cada familia momento a momento enriquece muchísimo lo que hagamos. Totalmente. Hay muchos comentarios que ojalá después puedas leer, Judith, felicitándote, agradeciéndote tu ponencia, tu experiencia transmitida, así que bueno, eso ojalá después puedas ir leyendo todos esos comentarios. Claro. Y una última pregunta, un último comentario, también tiene que ver con que vos mencionás en relación al aporte que el modelo de ocupación humana te da en tu práctica profesional, esto de utilizar el instrumento de evaluación observacional que es el cuestionario volitivo pediátrico, y lo mencionas tanto en el proceso en lo que uno podría considerar el proceso de evaluación, pero decís y en la terapia, ¿no? Y esto justamente da el respeto por la premisa que tiene, que da una de las premisas fundamentales del modelo de ocupación humana, que el proceso de evaluación es un proceso continuo, dinámico, y cómo la intervención y la evaluación se van como amalgamando constantemente, ¿no? ¿Cómo podrías a lo mejor compartir esa experiencia del instrumento de evaluación utilizado a lo mejor a lo largo de todo el proceso, incluso en las intervenciones? ¿Preguntas? Sí, bueno, es que es una cuestión de momento a momento, ¿verdad? Yo a veces siento que para mí, sobre todo el cuestionario volitivo, es como una especie de gafas que llevo puesta constantemente. Es una manera de mirar al niño a través de los indicadores. Está permaneciendo involucrado, está mostrando éxito con el logro, está buscando un reto, está modificando el ambiente. Entonces, todo esto me va llevando por el proceso de exploración, competencia al logro, y es como que voy acompañándolo al niño, viéndolo momento a momento, e impacta lo que haga en un momento dado. A lo mejor a un niño que está mostrando esos indicadores de competencia o indicadores de logro, podemos plantearle, ¡ah! Se me acaba de ocurrir una idea, ¿sabes qué? Que no adivinas qué se me acaba de ocurrir, o proponer de alguna manera dinámica cosas nuevas, abrir a una experiencia nueva dentro del contexto de la terapia, y a lo mejor si veo que todavía estoy animándome a mirar, animándome a probar, ahí me voy a quedar allí donde estamos, voy a proponer pequeñas variaciones sobre lo que tenemos a mano. Entonces creo que informa el día a día, acción tras acción está informada por los indicadores. Y algo que me encanta hacer es compartirlo con las familias también. ¿Has visto? Ha modificado el ambiente. Nunca había hecho esto. ¿Te has dado cuenta cómo ha ido a la punta y ha traído, no sé qué, la escalera la ha traído arrastrando para llegar más allá? O, ¿has visto? Está orgulloso de lo que ha hecho. A lo mejor los niños a veces hacen algo precioso, pero ni siquiera lo registran como logro. Claro. Ir compartiendo con la familia un poquito esas gafas. Es decir, póntelas tú un ratito y mira tú al niño ahora también así. Fíjate. Y así podemos ver cuántas cosas nosotros esperamos de los niños y que son, por así decir, como expectativas realistas, ¿verdad? En un momento dado, y cuando el niño no las puede hacer pensamos, es desobediente,
En realidad, y podemos pensar, buf, en realidad yo he estado pidiendo algo que era realmente imposible. Imposible que tuviera Este éxito. instrumento y cuánto agradecimiento a Carmen Gloria que lo haya generado, porque realmente nos ha permitido a los terapeutas ocupacionales ver aquello tan sutil, tan a veces imperceptible de otra manera que el cuestionario volitivo nos permite ver, y que es la punta del ovillo, como que después se desatan un montón de cosas más que son, si no hubiésemos visto eso, quizás nada de lo que viene después hubiese sido posible, ¿no? Entonces, bueno, Yo no conozco ninguna otra, Lucía, no conozco ninguna otra herramienta que nos permita ver esto, y siento que es un gran honor y un privilegio poder utilizarlo y aprovecharlo. Existe, hagámoslo, usémoslo. totalmente. Sí. Acá hay una pregunta en el chat que dice, ¿piensas que está bien integrar diferentes modelos como lo has descrito? ¿Piensas que podría haber un solo modelo que englobe todos esos aspectos tomando en cuenta a la persona en el centro del tratamiento? Lo menciono porque creo que la clínica de Lucy Miller, a través del modelo STAR Center, intenta juntar esos aspectos. ¿Tienes alguna opinión al respecto? Sí, claro, conozco bien el modelo de Lucy, con quien he hablado hace muchos años de esto. Es más, la conocí en las conferencias de Dear Floor Time, a las que ella asistía humildemente como alguien que iba a aprender y a escuchar sobre este tema. Y justamente el modelo STAR integra Dear. No sé el desarrollo teórico que han hecho últimamente, no he perdido contacto con lo que están haciendo ellos teóricamente, pero sí, la última vez que hablé incluso con Sarah Shen, que es una de sus colaboradoras e investigadoras principales, estaban ellos por publicar algo, que no sé si se ha publicado o no, pero sobre cómo integrar integración sensorial y Dear Floor Time. Ellos lo han llevado a cabo. Y no creo que lo que ellos hablen sea de un modelo distinto, sino hablan justamente de integrar estos dos modelos hasta donde yo sé. Y Bien. me parece que sí, otra vez, integración enriquece nuestra mirada, yo creo. Bueno, Judith, la verdad que te escucharíamos muchísimo tiempo más, como siempre uno se queda como con ganas de más, pero el tiempo ya se nos termina, así que para no interrumpir en la secuencia de todas las jornadas, damos por cerrado esta ponencia agradeciéndote enormemente tu compartir. Al contrario, gracias a todos ustedes por la invitación y es un placer compartir. Me retiro. Adiós.